llamados y escogidos por el Señor. Y tenemos cuerpo, es la unidad del cuerpo de Cristo, es uno solo. Amén. Estamos en la serie titulada Gobierno. El martes anterior comenzamos. Tenemos la grabación disponible en la plataforma de YouTube. Amén. Yo le animo pues que haga anotaciones. Hoy es día jueves 3 de octubre del 2024 y vamos a profundizar en lo que comenzamos el día martes. Amén. Continuamos con la misma línea de enseñanza. El título es Gobierno y el subtítulo o el tema es el dominio propio. El gobierno propio. Amén. Hablamos de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Esta fue la escritura de base con la cual comenzamos. Es el capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, y vamos directamente al versículo 7. El verso 7. Amén. Aleluya. Primeramente vamos a identificar quién es el autor. Es el apóstol Pablo. ¿Desde dónde escribió? Desde la cárcel. ¿Cuál es el contexto histórico de la situación de la comunicación propiamente de esta epístola? Que el destinatario llamado Timoteo, estando en libertad, estaba bajo una severa persecución por parte de Nerón, el emperador romano. Esta clase de persecución comenzó en el año 64 después de Cristo. Esto fue alrededor de 30 años después o posteriormente al derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El libro de los Hechos sí narra historias donde apresaron a los apóstoles e inclusive los asesinaron, como a Jacobo y al joven Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia judía de Jerusalén. Pero históricamente en el libro de los Hechos tenemos un tipo de persecución. Es una persecución religiosa. Esta no provenía por parte del gobierno, pero a partir del año 64, siendo Nerón el emperador romano, comenzó por primera vez una clase de persecución que sí provenía, sí emanaba por parte del gobierno, listos con estos casos históricos. De manera que la segunda carta de Pablo a Timoteo está escrita en el contexto histórico de que los cristianos estaban siendo perseguidos, estaban siendo objeto de martirio en el Coliseo romano, en la arena romana. Estaban siendo quemados o crucificados o devorados por leones o fieras, y aquello era un circo. Entonces, listos, porque decir persecución no es cualquier acto
donde uno se duela o se sienta o se intimide, así como en sus sentimientos. Decir persecución históricamente es que ha habido persecución de tipo religiosa hacia los cristianos y de tipo del aparato gubernamental hacia los cristianos. Entonces, cuando uno abre esta carta, encontramos que el destinatario llamado Timoteo estaba pastoreando en Éfeso, una colonia romana, y su iglesia o su congregación era la más numerosa, llegando a decenas de miles, probablemente cifras de 6 dígitos, por decir 100,000 creyentes. Entonces, el auge de la persecución, la severa persecución, esto comenzó a crear una influencia directamente en el interior o el alma o la mente o el pensamiento de este joven Timoteo, porque él era una figura conocida, claro que sí, el pastor, y ya estaba con pensamientos de intimidación o de temor, dado aquello que es exterior, pero que venía hacia él. Entonces, Timoteo fue atendido por el apóstol Pablo. Tenemos la primera carta de Pablo a Timoteo. Se clasifica como carta pastoral, carta personal. Y luego Timoteo seguramente le escribió al apóstol Pablo cómo se sentía, cómo venía aquello en declive a nivel de su ministerio, su pastorado, pero el daño no estaba en el asunto de la gente, de los oyentes. Ellos estaban muriendo, sí, pero ¿qué estaba pasando en el pastor? Estaba una condición de ser víctima de qué va a pasar conmigo si a los demás los están matando o los están persiguiendo. ¿Qué va a pasar conmigo? No tardará el día en que alguien toque en la puerta de mi casa, que alguien dé conmigo y me atrape y caiga yo como otro mártir o víctima, y de seguro, pensaba Timoteo, me van a dar la muerte más miserable por ser el líder de los cristianos de Éfeso. Es por ello que es importante reconocer las características. Bueno, el contexto histórico, lo histórico hace revelar, descorre el velo y uno comprende el por qué Timoteo es atendido con estas palabras de Pablo. Vamos directo al verso 7 del capítulo 1. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Ahora vamos al análisis y al desglose de las palabras, tomando la raíz o tomando la base del texto original griego. Allí es donde tenemos el entendimiento de la mente del autor puesta por escrito o puesto por escrito. Tenemos en nuestro castellano estas palabras en esta versión. En otras versiones hay
frases más entendibles porque emplean otras palabras. Por ejemplo, no nos ha dado Dios un espíritu de temor. Ahí hay otra palabra, temor o cobardía. Vamos primeramente a la definición de lo que es espíritu. Espíritu. Tenemos que identificar esta entidad. Espíritu en su palabra en griego es neuma. Neuma. Y esto tiene que ver con un ser espiritual incorpóreo. No tiene cuerpo humano. Ahora, en cuanto a la idea de este neuma, cómo es su vida de este ser espiritual. Cuando usted habla, el usar las palabras, usted se comunica como lo que yo estoy haciendo. Note que hay una exhalación o respiración en uso y las palabras que es nuestra voz son escuchadas, hay un volumen, hay una pronunciación, hay una dicción, pero ese viento, el viento, si usted se pone su mano frente a su boca, usted va a sentir el viento, ¿ven? Ese vientecito es el neuma. Entonces, quiere decir que dentro de mí hay una actividad espiritual, hay una sustancia, hay una realidad de ser espiritual o espíritu. Más específicamente, tomando la definición de neuma, lo que hay en nuestro interior que se conecta con la respiración es nuestra mente. La mente. Allí tenemos es nuestra alma, tenemos la mente, las emociones, la voluntad y luego el intelecto, la lógica, el raciocinio o la razón, etc. Miren, hermanos, si hemos visto bastantes películas de ficción o de la Biblia y si hemos tenido experiencias, para nosotros la palabra espíritu puede ser un fantasma, puede ser una sombra, pero todo eso lo estoy declarando como algo que recogimos desde la niñez por escuchar a otros, no por leer el diccionario bíblico interlineal griego. ¿Cómo vamos a pensar en eso a los 5 años, a los 10 años? ¿Ven? Entonces, lo que está haciendo el maestro expositor es decirles, miren, separen las experiencias acumuladas, separen los conceptos a los cuales llegaron basados en experiencias acerca de una palabra y apéguese a la literalidad o a la exégesis que estamos haciendo del texto. Cuando dice espíritu, es un ser espiritual que no posee cuerpo y es incorpóreo. Entonces, es como decir el viento, el neuma, el aire cuando éste es empleado y los seres humanos
Lo sabemos al hablar, usamos nuestra respiración, usamos el aire. Ese es el neuma y quiere decir que hay una actividad espiritual en nosotros. Pero sucede que este espíritu, el apóstol Pablo lo enfoca con todo detalle y lo primero que nos dice y le dirige la palabra a Timoteo es: ese espíritu no es de Dios, Dios no lo da. Entonces no es un asunto de hablar de un aire, no. En la definición, como lo comencé a exponer, es para entender algo que no tiene cuerpo. Entonces, no es un viento como tal, sino que se trata de una sustancia espiritual que el apóstol Pablo comienza a detallarla. Dice, no es de Dios. Segundo, Dios no la da. Luego dice, es y se llama espíritu de temor. Espíritu de temor, en su traducción del texto griego al español, es espíritu de timidez. Timidez, cobardía. Entonces, una vez que conocemos la entidad por nombre, y aquí, listos con esto, cuando algo tiene nombre, cuando algo tiene nombre, lo vuelvo a repetir, cuando algo tiene nombre propio, allí hay alguien, es una entidad. Y se le describe o se le clasifica, no es humana, no es de carne y sangre, no nace en los partos, no es una persona de naturaleza humana, es un ser espiritual. Pero sucede que este ser tiene en su nombre está su carácter, es de temor, de timidez, es decir, atemoriza e intimida y hace que un ser humano sea un cobarde, sea hombre o mujer, sea un cobarde. Miren, no es el calor de Vallarta, no es el reloj para aquellos que se desesperan por llegar temprano o intentarlo o cualquiera que sea la circunstancia. No. Para que el espíritu de temor esté en actividad, entonces el apóstol Pablo le revela a Timoteo dónde el espíritu de temor ataca, o usaré esta expresión, influye. Es influir ¿en quién? En la persona humana. Entonces, te voy a dar otra definición de espíritu. Es alguien que influye en ti y lo intenta y lo intencionalmente insiste y es alguien que está allí. Ahora, Timoteo tiene que saber qué está pasando en él porque está desesperado. Está pensando que ya lo van a encontrar para matarlo. Está pensando que el aparato gubernamental del emperador y todo su ejército romano es cosa de la maquinaria
inquisidora de muerte y que el ministerio y la iglesia se está deteriorando. Entonces, Timoteo está siendo víctima y aquí viene la palabra clave, su mente. Porque la influencia que ejerce este espíritu de temor va directa al marco mental de la persona humana. Marco mental. Y esta influencia es ejercida de afuera circunstancialmente, su acción es desde afuera hacia adentro. Amén. Para que ustedes vean el espectro de un espíritu. Miren. Es darle lugar al diablo y sus espíritus cuando usted está bajo la influencia de una película de terror o de ficción o de etcétera, todos los derivados. Ya no haga eso. Entonces, porque está diciendo el apóstol Pablo, ¿qué es esa influencia que está sintiendo Timoteo? ¿Quieres darle nombre? ¿Quieres saber si es un encapuchado, un uniformado, un coronado, un salvaje? Y siempre tienes la idea, humanamente hablando, de que se trata de una persona humana. Y dice Pablo, no, Timoteo, este es un espíritu. ¿Pero qué es espíritu? No lo he visto. No, y anda uno pensando en apariciones. No, no es eso. Es una influencia, es un ser espiritual que se va directo al marco mental. Marco mental tuyo, donde está tu lógica, razonamiento, emociones, etcétera. ¿Te has dado cuenta de que traes un mundo adentro, verdad? Y puedes estar en un pasaje muy lejano de la realidad, de lo que te rodea. Pensamientos como, ¿me iré a morir? O, mañana esto y aquello. Entonces, timidez. La timidez lo que hace es perturbar tu habilidad intelectual. Entonces dice el Señor, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Aquí viene esta palabra. Poder es dinamita, dunamis. Ahora, ¿qué concepto me ayudará a comprender literalmente esa palabra griega, pero con una idea en castellano? Ok, fíjense bien. A nosotros en nuestro territorio, en este puerto Vallarta, nos ha tocado la fuerza de la naturaleza, por ejemplo, históricamente del huracán Kena, ¿de acuerdo? El huracán Kena. Si citamos otro territorio, en Acapulco, el huracán Otis, y vimos las imágenes transmitidas por televisión, y nos dimos cuenta de los destrozos materiales y las pérdidas de vidas humanas o de bienes, etcétera. Bueno,
dinamita o dunamis, el concepto es la fuerza como de un huracán. Miren eso. La fuerza como de un ciclón. La fuerza como de un tornado. Es decir, es el tipo de fuerza de un fenómeno meteorológico o fenómeno natural que lo catalogamos en grados, o la fuerza de un terremoto. Cuando ya les explico con la palabra fuerza, entendemos el movimiento, entendemos la velocidad, entendemos el impacto y el sacudimiento. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino nos ha dado espíritu como tener en nosotros la fuerza de un huracán, la fuerza de un temblor que sacude, como el que sacudió los cimientos y cerrojos de la cárcel en Filipos. Allí se manifestó el dunamis. ¿Vieron eso? ¿Cómo es posible que tienes a dos creyentes, Pablo y Bernabé, encarcelados en un calabozo, con sus pies en el cepo, muy al fondo de una cárcel, y comienzan a cantar a la medianoche y los demás presos los están escuchando y de pronto, dunamis, comienza a temblar y se sacudieron los cimientos de la cárcel y todos los candados y los cerrojos se cayeron y se abrieron. Ahí está una manifestación del dunamis. ¿Qué? ¿Coincidencia? ¿Qué? Los meteorólogos nos van a decir, es que ese día, a esas horas, coincide que estaban dos creyentes encarcelados, tembló y miren, fue para su bien. No, no es cierto eso. El dunamis se manifestó. Y lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, en ti hay una fuerza como cuando has sido testigo de un huracán, de un ciclón, de un tornado, de un temblor. En ti hay esa fuerza. Úsala para ti mismo. Úsala para ti mismo. Entonces, ese es el dunamis. Luego dice, de amor, amor, caridad, caridad. Qué importante es esta lista, esta serie, y sabemos cuál palabra es mencionada primero, luego la siguiente y luego la última. Y lo digo así para referirme que amor está en el centro. El amor es la calidad, está allí. Calidad que ahora somos gracias al derramamiento del amor de Dios en nuestra vida, gracias a la gracia del que nos salvó. Entonces, la tercera palabra es dominio propio. Esta es la cosa que Timoteo la situación de su mente, de su marco mental, estaba bajo severo ataque. Le faltaba eso. Estaba él desesperado. Entonces, vamos a atender esa parte. Dominio propio. Dominio propio se traduce como disciplina propia, prudencia propia. Y la palabra en el texto griego es sofronismos.
sofronismos. Se compone de dos palabras y se declara que el Señor te ha puesto a salvo tu mente. Es la idea de alguien que se estaba muriendo y llegó la vida y lo levantó, lo resucitó, lo devolvió otra vez a su estado de vida o de vivo. Vean que hay salvación en esa parte nuestra en donde puede sufrir un estrangulamiento, puede sufrir una estrechez severa. Entonces, hermanos, listos con esto. Miren, cuando uno habla de la mente es cuando tú estás pensando algo de ti mismo. Para eso está la mente, tus propias ideas de ti mismo. Es la voz propia que está siendo escuchada en tu interior, leída en tu pantalla mental, y ahí es donde puede haber un sufrimiento o una aflicción. Hermana, no necesito llevarte a un espejo de cuerpo completo para que luego tú mirándote digas, mira nomás cómo estoy. No, con tu mente basta. No necesitas estar rodeada de personas o de amigos o amigas que de pronto sientan las miradas y vean tus gorduritas o cualquier cosa. Simplemente quiero ser puntual. Hay más cosas en tu mente que basta contigo misma. ¿Ven? Timoteo estaba en una situación de batalla en su mente por él mismo, porque ya estaba pensando cosas de él mismo. Ya les expliqué, Susanita, la influencia es espiritual y la entidad no corpórea influye desde afuera dadas las circunstancias. Pero identificamos que no es carne y hueso, no es el nombre de nacimiento de un sujeto que tiene corona o que tiene un arma o que tiene o que anda encapuchado o que tiene esto. No, es un espíritu, es alguien espiritual. Entonces, cuando el texto me dice, Timoteo, de Dios, tú has recibido rescate para tu mente, que es para tu interior, que es para tu ser. Los judíos entendían muy bien lo que es la mente. Ellos la entendían como el corazón, el asiento de los pensamientos, el corazón. Amén. Miren, cuando usted piensa de sí mismo, Isaac o Pedro, que ustedes están disque, y esto es entre comillas, disque bien informados, bien conectados, bien relacionados, han visto mucha televisión, están escuchando noticias o tienen grupos de WhatsApp o círculos económicos o círculos secretos, simplemente algo, hermanos. Aquello cuando se define como yo y mis amigos no tiene comparación, porque tus amigos no pertenecen a la definición o no se definen como seres incorpóreos. Otra cosa es que yo te diga que tal persona, amiga tuya, está bajo la influencia de un espíritu de temor. Y andas muy pegadita o andas muy pegadito. ¿Ven? ¿Se fijan cómo hay que diferenciar una cosa de otra? Entonces, es por ello que usted debe saber a cuál
clase espiritual pertenece, dado que usted es una persona y posee un cuerpo, porque hay entidades que no poseen lo que usted posee. Hay distintas clases de seres espirituales. Entonces, unas están en un reino, otras en otro reino, y las características son particulares de ambos reinos o casos. Nuestra clase es divina, de la naturaleza divina. Nadie más tiene esa clase. ¿Ven? Entonces hay que comprender cuando la Escritura nos revela la identidad de un ente, de alguien. Descríbemelo a ver. No es que yo siento ya, párale. No es de sentir. No es filtrar todo a través de los 5 sentidos del cuerpo humano. Es que tu espíritu debe reconocer la verdad espiritual para entonces decir, estoy en revelación de lo que está pasando. Tengo la revelación de lo que está pasando. Sé los nombres de los seres que están aquí en actividad. Amén. Entonces, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio, sound mind, mente estable, mente saludable, mente renovada y preparada para estar sin impedimentos, mente que no es víctima de lo ilógico, de lo irracional. Irracional significa fuera de la razón, opuesto a la razón. Entonces, noten que espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio, entendemos que espíritu es influencia. Y entendemos que aquello es una dádiva. Se identifica al dador. Es nuestro Dios. Quiere decir que ya nos rescató la mente. Ya nos libró de la condición de muerte o de degradación, etcétera. Amén. Ahora los quiero llevar a otra escritura del mismo autor, la escribió el apóstol Pablo, es la carta a los Romanos capítulo 8. Miren, es que cuando le tocamos un tema, por ejemplo, a una dama, le tocamos el tema, por ejemplo, de que si se quiere casar, o de que si se va a casar, o de que si tiene algún pretendiente que ande asomando la cabeza, etcétera. Noten esa reacción de la doncella, ya tienen algo pensado. Esa zona, ese lugar es la mente y están continuamente dándole recorridos al mental frame, al cuadro mental. Pero es ese sitio o lugar el escogido por los espíritus, en específico el de temor, para atacar eso. Pero a la vez la mente es nuestra zona de influencia para nosotros mismos. Todo eso está en la palabra espíritu. ¿Ven? Entonces,
Ahora vamos a esta carta, carta a los Romanos capítulo 8, verso 15. Dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud o un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción. Recuerde que donde hay espíritu es la actividad de alguien. El espíritu de adopción o de filiación es cuando somos afiliados a una familia, por ejemplo, por el cual clamamos Abba Padre. Vamos a examinar y al análisis de este texto. Dame la versión 60, por favor. Pues no habéis recibido. A ver, este término, eso de recibir, ¿cómo es que es la apertura de una noticia? ¿Ya se dieron cuenta de ello? En la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice, pues Dios no nos ha dado. Es el mismo sentido de recibir, de una transferencia, de una impartición de un sujeto a otro. Pero ¿por qué una novedad? ¿Por qué una información comienza con impartir, dar o recibir? Porque vemos que hay una relación entre dos personas. Entonces, aquí el texto se pronuncia y dice, porque no habéis recibido de parte del Padre el espíritu de esclavitud. Identifican pues el nombre propio de un ser espiritual relacionado con qué o para qué. Es decir, tú debes hacer un análisis textual para que identifiques cuál es la influencia de ese espíritu. No nomás es decir, ya sé cómo se llama, no, pero cuál es la influencia de ese espíritu. Bueno, dado que tuvimos una educación con textos gratuitos, libros, dado que hemos visto películas históricas que la Revolución Mexicana o la Guerra Civil Americana, etcétera, tenemos una idea de lo que es esclavitud y pensamos que era así entre los blancos y los negros o las razas, etcétera. Pero miren, cuando el texto dice esclavitud, voy a leer para hacer mención de otro término. Dice, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo. Quiero añadir esta exposición, quiero añadir esta precisión. Cuando dice miedo, en el texto griego es phobos, de donde obtenemos la palabra fobias. Y fobias es tenerle terror a algo. Terror a las alturas, a los aviones, al elevador, al quedarse solo en casa, a la oscuridad. Y esto va tomando forma. Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud, que nos lleva a las fobias.
Oye, ¿qué pasó contigo? No, pues ya no quise estudiar, me puse a chambear, mi primera chamba. ¿Será aquello una explicación técnica? ¿Será aquello una explicación eh, que tiene elementos eh, convincentes de una toma de decisiones o le tuvo fobia al estudio, a los libros? No, yo ya no quiero estudiar. Para eso está el Instituto de Educación para los Adultos. Hola, adultos, pueden terminar su primaria, secundaria, hay preparatoria abierta y universidad sabatina, matutina, vespertina y nocturna, aquí en Puerto Vallarta. Las fobias es el terror. Ya no vea, ya no mire películas donde hay escenas de fobos. Entonces, vean esto. El padre está declarando por este texto que hay espíritu de esclavitud. Ahora, igualmente tenemos que ir al análisis. ¿Qué es eso de espíritu de esclavitud? Porque espíritu denota una cultura que es donde se ejerce una influencia. ¿Y esclavitud qué? Vamos entonces a la definición. Esclavitud es la situación de caer en la degradación suya, es inclusive declararse como una persona infeliz. De allí la degradación o el deterioro emocional o mental o físico. Pero no solamente es decir, ay, no soy feliz en Puerto Vallarta, no soy feliz en el matrimonio, no soy feliz en mi casa, no soy feliz vivo en el cerro, en la montaña, no soy feliz con este calor. Pero el aspecto de felicidad es el aspecto positivo. Entonces, esclavitud tiene que ver con la condición de una persona que ya no aspira a ser feliz. Ya su mente o sus pensamientos aguantan el dolor, la esclavitud, el ser dominados por ser víctimas de, pero viene la parte más oscura, que es el estado o la condición. La esclavitud es cuando tú, en tu forma de ser, que es un motivo de reacción continuo, si te dedicas a servir y a agradar a alguien, llámese trabajo, oficio, mercado, ocupación, etc. Pero la forma en que procedes o la manera en cómo lo haces, desde las intenciones y los motivos y el cuadro mental propio tuyo, muestra
que no te estás respetando a ti mismo. Es decir, en el momento en que una actividad tuya cae en que tienes que servir, tienes que oficiar algo, tienes que demostrar algo, tienes que hacer el compromiso de esposa, de madre, de administradora, de jefa, de directora, de líder, de maestra, de contratada, de empleada, de empresaria. Sí, y sales con la cara donde dices, tengo que servir hoy. Sí, pero la esclavitud comienza cuando ya no muestras respeto por tu persona, por ti misma. Ahí hay esclavitud. Comienza la degradación de ti desde tu interior. Y una manifestación de esa degradación es tu infelicidad. Es decir, o yo, mi persona, estoy predicando aquí como un infeliz porque tengo que servir, porque lo tengo que hacer, porque tengo que agradar, porque tengo que cumplir, o estoy aquí como un hombre libre y feliz. Pero, ¿y usted? Cuando usted tiene que decir, ya me casé, cuando usted tiene que decir, soy la esposa de este hombre, cuando usted tiene que decir, me pusieron de líder, cuando usted tiene que decir, me llamaron a que cocine, limpie, maneje, me escogieron para cuidar, la empresa me retiene, me extendió un nuevo contrato, etcétera, pero soy infeliz por dentro. Es decir, usted está en esclavitud. Entonces la esclavitud no tiene nada que ver en este texto con las películas de los años 1800 o de andar en manta y guarache y sombrero. No tiene nada que ver. ¿Se fijan? Por lo tanto, los hijos de Dios somos las personas y debemos ser las personas más felices del planeta. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Ya, dos, tres, ya le jalaron un poquito para acá para que poner una sonrisa porque, ¿verdad? Dios no nos ha dado espíritu de esclavitud. Un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, fobos, fobias, terrores, espantos. Dios no nos ha dado. Esto es un patrón divino, porque lo primero que Dios te asevera, te dice, vamos a comenzar la plática con esta declaración de mi parte. Yo, Timoteo, no te di espíritu de temor. Yo, Timoteo, no te di espíritu de esclavitud. Alguien más te lo dio. La influencia provino de, y comenzamos a enlistar toda clase de movimientos de seres. ¿Ven? Entonces, decir gobierno propio
es hablar de nuestro estado mental. Debemos ser felices en nuestra mente, nuestras emociones. Es por ello que cuando entre nosotros decimos que vivimos para servir, nos dedicamos a servir, queremos servir, pero nadie nos había alertado, nadie nos había dicho, oye, estás cayendo en lo servil, condición servil, servil. Eso es una degradación del servidor porque está faltándose el respeto a su persona. Ese es el trabajo del espíritu de esclavitud, relacionado con el servicio. Yo estoy en casa, hay un servicio de limpieza o de cocina o de arreglar el jardín, etcétera. ¿Qué estoy pensando yo? Y allí me doy cuenta cuando la persona ya atravesó una línea muy delgada donde se merece el máximo respeto mío, pero le quiero decir que también ella o él lo mantenga de sí mismo o de su persona. Porque nos hemos volcado a servir de una manera a modo de esclavitud. Dios no pide esclavos. Dios pide hombres y mujeres felices, que cuando sirvan, ellos sean el resplandor de un respeto que es lo opuesto a la degradación de la condición mental, sino que digan, yo le doy el valor a mi servicio. Amén. Tengan cuidado, porque son dos cosas distintas decir que trabajamos y decir que servimos. Te lo voy a explicar. El trabajo es cuando tú usas herramientas o estás en tu actividad de ocupación basada en un perfil de puesto, etcétera. Pero el servicio, por lo general, ocurre después del trabajo, que es cuando tú realmente eres feliz, te explayas, pero es cuando ya te retiraste de estar en el lugar. Es por ello que la esclavitud como cultura espiritual de una entidad maligna quiere entorpecer la felicidad de los que sirven o de los que trabajan. Y saben, esta asamblea o esta reunión es nuestra felicidad. Tiene un horario de entrada y tiene un horario de salida, pero esta es nuestra felicidad. Decir que yo sería más feliz quedarme en casa no es verdad eso. ¿Por qué? Porque es un servicio que presto. Entonces, vean cómo entra el espíritu de adopción. El espíritu de adopción ya me comunica una cultura donde está la casa del Padre y tengo hermanos y hermanas propios que están identificados con la fe
del Señor Jesucristo. Pero allí en el texto dice que clamamos, clamamos, clamamos. Abba Padre no es decir papito, no es decir chulito, no es decir un cariñito. Abba Padre es decirle a nuestro Padre, tú eres la fuente, tú eres el dador, tú eres mi único recurso. Abba Padre. Así habla un hombre libre y una mujer feliz. Padre. ¿Por qué? Porque hay espíritu de adopción en él, ya no hay espíritu de esclavitud. Amén. Es mediante el espíritu de adopción que uno tiene la revelación correcta de la relación del Padre hacia uno. Amén. Porque hay falsas enseñanzas donde presentan al creyente como la víctima a favor de Dios, como el que debe quebrarse a favor de Dios en el sentido emocional, su salud mental, su ser, etcétera. No. Bajo el espíritu de adopción, tú celebras al dador, a la fuente que es el Padre. Lo celebras. Pero el espíritu de esclavitud te pone en otro panorama, otras circunstancias. Y anda allí uno buscando la felicidad. Y me meto acá, y me meto allá, y voy a este grupo, y voy a este otro grupo. Sí, pues es que no tienes el espíritu de adopción. Amén. Entonces, nos dimos cuenta de dos clases de espíritus. Espíritu de temor, espíritu de esclavitud. Amén. Bien, esta es la palabra del Señor para su pueblo. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Tomaron buenos apuntes, hermana Gaby, hermana María.